Buenos días, tardes o noches. Soy Jesús Irineo Vieira Manjarres y hoy vengo a presentarles un podcast traído por la clase Revolución Americana e Independencia, dada por el profesor Braulio Cañas. El tema de este podcast es ideología inglesa que permitió la resistencia de los colonos ante el gobierno de la corona. Para adentrarnos en este tema, vamos a ver los antecedentes que dieron lugar a este hecho o a este tipo de pensamiento. Empezaremos con los primeros antecedentes que serían, nos situaríamos en el siglo XVI a principios, con la reforma protestante que organizó Martín Lutero a principios del siglo XVI. Un acto de protesta en contra de la iglesia y de su forma de llevar la religión y profesar, sobre todo esto de las indulgencias, demás imperfectos que tiene o que tenía la iglesia católica en esos años. Llevando a esto, en Inglaterra, en el siglo XVI, principios, con el rey Enrique VIII, con su pensamiento de obtener un hijo para el trono de Inglaterra, ya que su primera esposa, Catalina de Aragón, y hija del rey de España, no pudo darle ese hijo que tanto anhelaba tener, ninguna de sus otras 5 esposas que tuvo a lo largo de su vida. Después, para intentar procrear con otra mujer, tuvo la necesidad de quitar a la iglesia católica y fundar su propia iglesia, o la iglesia anglicana se le llama. Esta iglesia, desde ese punto, se pudo divorciar y volver a casarse, en el cual él se casó, tuvo hijas, pero nunca tuvo un hijo, hasta el día de su muerte, que fue a mediados del siglo XVI. Ya con su muerte no había ningún varón que pudiera obtener el trono, así que la que podía tener el trono sería su hija legítima, la hija de Ana Bolena, que sería la segunda esposa de él, que sería Isabel I. Isabel I fue una gran reina durante el siglo XVI, siendo parte importante de la historia de Inglaterra y la historia del mundo, por cómo una de las primeras veces en las que la mujer ascendía al poder, y se vio una gran diferencia en cuanto a política, religión y economía, en mejorías, sobre todo porque ella estableció la religión protestante como religión absoluta en Inglaterra, estableciéndose ella como cabeza de la iglesia en Inglaterra, ya quitando al poderío católico en Inglaterra. No vamos a entrar mucho en el tema. En el rey de España, en España mejor dicho, no lo vieron bien esto. Sucedieron una serie de hechos, tanto así que mandaron a una armada de barcos llamada la Armada Invencible hacia Inglaterra, y pues por azar del destino esa Armada Invencible es destruida por una tormenta, llegando a tener un golpe de suerte los británicos, el imperio inglés, contra los españoles. Después de eso, ellos se encargaron de aumentar sus negocios, de próspera, llegando a la muerte de Isabel I a principios del siglo XVII. Es cuando las cosas se ponen tensas, ya que ella nunca quiso casarse ni tener algún descendiente. El único descendiente que debería de obtener el trono se encontraba en Escocia, quien sería
Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra, de la dinastía de los Estuardos. Él sería, después de él, con su familia, que seguiría adelante en el trono de Inglaterra, sería cuestionado, ya que en Escocia se mantenía la religión católica y no protestante, como en otros países, en Inglaterra, teniendo una gran diferencia en cuanto a ideología económica, como cultural y política, y religiosa sobre todo, desatando a lo largo del siglo XVII múltiples guerras civiles en Inglaterra, teniendo conflictos con los hijos y el parlamento y, en fin, una discusión tanto política como y religiosa, ya que los estuardos o los descendientes de esa casa eh, creían que ellos eran la cabeza, o sea, la cabeza de la religión o del poder, creyéndose ellos poderosos y sobre el parlamento, lo cual no se había visto con Isabela y sintiéndose una gran diferencia y causando por ello esas guerras civiles. Después de las guerras civiles que se dieron y todos estos conflictos, ya se había colonizado en América, empezando al norte, en América del Norte, en lo que hoy sería Nueva York, Boston y todas estas colonias que también al futuro se formarían, parte de las colonias inglesas. Y empezando con el tema principal de este podcast, la ideología inglesa que se tenía era algo discriminatoria, y eso se puede hacer notar con un ejemplo que encontré en un libro llamado Los orígenes de la ideología del Imperio Británico, de David Andrews. Este libro pues es en torno a lo que busqué para esta investigación, y en él pude encontrar un fragmento del libro que nos habla sobre como un Stamp Act, se puede decir, o mejor dicho, sí es, eh, que se le impuso a Irlanda y toda esta parte que también es parte de Inglaterra, que se sentían amenazados por no tener un control sobre todo esto de la melaza, el azúcar, tabaco y demás productos, teniendo el miedo de que se pudieran convertir en una potencia, o mejor dicho, que pudieran superar económicamente a Inglaterra, a la que sería la capital de ese reino, con lo cual pues se establecieron el Stamp Act y todo esto, también con el propósito de evitar la piratería, pero aún así afectando a las familias y trabajadoras de este tipo de economía de negocios, que llegó a empezar a sentirse esa discriminación, esa idea de que no puede ser superior dentro del Imperio Británico más que Inglaterra. No sé si también se pueda contar como hecho histórico o también de esta ideología. Fue pues lo que trajo resultados la Guerra de los 7 años o la Guerra Franco-India, que provocó que después de eso sí se adquirían los territorios y pasaran diferentes cosas. Pero lo principalmente es que este miedo de Inglaterra de mantener fuerzas armadas, un buen número en América, por si había una venganza o algún otro ataque de Francia por perder territorios y perder la guerra, mantuvo a las tropas en América, costándole un extra a la corona inglesa totalmente. También creando leyes, por ejemplo, que mantuvo a las tropas haciéndose mantener de los pobladores de las colonias, ya sea dándoles sus
hogares, o no sus hogares, sino las estas se pueden llamar hoteles, no me acuerdo bien el nombre, estos donde podían descansar, alimentarse y todo, pero sí manteniendo una presión en la comunidad, en las comunidades de los de las colonias en América del Norte, y provocando también un costo extra a las familias y a los comerciantes por mantener al ejército. También para agregar un hecho histórico que se vivió durante en esos momentos, que fue cuando Benjamin Franklin y así y otras personas de las colonias querían recibir representación en el Parlamento inglés, en el cual una gran mayoría optó por que no se le diera, y también una pequeña parte, pero aún así se optó por no, su voto fue nulo, y una pequeña minoría votando en contra de que no se le diera la silla, dando a entender que no querían que tuvieran poder político o representación en las colonias en el Parlamento, que no tuvieran voz o que fueran parte del mismo imperio. Para concluir este podcast, terminé con una conclusión en la cual ya hemos revisado tanto información tomada en la clase como tomada de un libro, en el cual lo citaré y pondré su foto al final de este video. Y la conclusión que tengo al respecto de este tema, de la ideología que permitió la resistencia de los colonos ante el gobierno de la corona, es el de que toda esta presión que ejerció la corona inglesa, tanto económica, militar y políticamente, afectó tanto a las colonias que se sintieron diferentes a ellos, en el cual empezaron a sentir una idea nacionalista, una idea patriota de sus tierras en América, en la cual ellos ya se sentían identificados entre ellos mismos por todos estos movimientos económicos y políticos y militares, en el cual fueron afectados económica, socialmente y también con vidas, como por ejemplo la masacre de Boston, o ya en un futuro lo que se daría con la guerra de independencia, la guerra entre las colonias inglesas e Inglaterra. Y esa sería mi conclusión para finalizar este podcast.